de la tarde del día de hoy, 23 de diciembre del año 2020, el despacho del Juzgado Octavo Penal Municipal de la ciudad de Cali Valle, con función de control de garantías, da inicio a la audiencia pública preliminar de libertad por vencimiento de términos dentro del proceso radicado bajo el número 760016 0000002019 00204 por el hecho punible de homicidio agravado en concurso homogéneo con fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y uso de menores de edad, donde aparece como imputado el señor Over Armando Ledesma Arias. Damos inicio entonces a la audiencia pública preliminar y procedemos a verificar la presencia de las partes por parte de la Fiscalía, por favor. Muy buenas tardes, señor juez. Para usted y todos los presentes, mi nombre es Sandra Jimena Cardona, fiscal 23 seccional adscrita a la unidad de vida, en función de coordinadora encargada de la unidad de vida en el periodo de vacaciones de todos mis compañeros. Por tanto, funjo como apoyo de la Fiscalía 27 seccional, que se encuentra su titular en periodo de vacaciones. Bien, la defensa, por favor. Buenas tardes, señor juez. Cordial saludo a usted, a todos los demás presentes. El abogado Juan David Castillo Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía 11-0707-2828, tarjeta profesional 263-161, correo electrónico para que me notifiquen juandavidc92@gmail.com, celular 314-767-1517. Señor juez, y soy el abogado defensor de confianza, el señor Over Armando Ledesma Arias, y la persona que hace esta solicitud ante usted, señor juez. Muchas gracias. Bien, pregunto si está conectado alguna otra persona. Aparece Marta Inés Restrepo. Buenas tardes, honorable juez. Un cordial saludo a todos los presentes. Interviene Marta Inés Restrepo Saavedra, procuradora 67 judicial 12. Bueno, doctora, mucho gusto, doctora. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias, doctora. Bien, para que la víctima o una de las víctimas se identifique, señora, para que dé el nombre completo, cédula y dirección. ¿La mía? Sí, la suya. Sí, mi nombre es Cruz Elena Taborda Aguilar. Sí, ¿su cédula? Mi cédula es 31-848-484 de Cali. Ok, ¿y dirección? Mi dirección es Cali 47, ¿sí? 41C18. Ok, muy bien. Bueno, mujer, entonces vamos con la audiencia para que no se vaya a desconectar, ¿correcto? Vale, bueno. Bueno, muy bien. Aparece un poder de Over Armando Ledesma Arias, que le confiere al doctor Juan David Castillo Sánchez. Ese poder aparece firmado pues por Over Armando Ledesma Arias con su huella y el doctor Juan David Castillo Sánchez. En estas condiciones pues le reconocemos personería al doctor Juan David Castillo Sánchez y le concedemos el uso de la palabra pues para que manifieste lo que bien tenga respecto de la audiencia solicitada. Muchas gracias, señor. Sí, doctor, disculpe, antes de que inicie, le pregunto en relación con el interno, con el señor Over Armando Ledesma Arias, si podemos llevar a cabo esta audiencia sin la presencia de él. Sí, claro, señor juez, también, yo tuve comunicación telefónica con él y él dijo que pues no había ningún problema, él estaba a la espera si lo sacaban porque estaban como que ahorita a la 1 lo notificaban si lo sacaban o no. Efectivamente pues como observamos no lo sacaron a la sala de sistemas, pero él dice que no hay ningún problema. Igual tengo un documento escrito que pues envió desde la cárcel, también lo remito al correo del despacho, no hay ningún problema. Bueno, ok, podemos hacer la audiencia, correcto. Entonces, mientras tanto, lo envía al correo, doctor, para tener esa constancia acá. Los documentos que ha enviado, doctor, no se han podido bajar. A ver si lo envía por PDF, doctor. Sí, ya los envié todos por PDF y aparece que ya
Sí, que ya llegaron. Está cada uno por PDF. Lo acabé Vamos a de mirar. enviar Bueno, ahora la vamos a mirar a ver. hace 8 Bien, minutos. entonces, mientras tanto, para que usted manifieste lo que bien tenga respecto de la audiencia, doctor. Bueno, señor juez. Señor juez, he solicitado esta audiencia de vencimiento de términos del señor Ober Armando Ledesma Arias con base en el artículo 317 que nos habla, nos explica sobre las causales de libertad. Y me amparo, señor juez, particularmente en el numeral quinto. El numeral quinto que dice que cuando han transcurrido 120 días contados a partir de la fecha, de la presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral en este caso. Entonces, señor juez, este numeral quinto, como ya le voy a explicar los hitos procesales o los antecedentes procesales de este caso, tiene también que aplicar el parágrafo segundo, señor juez, de ese mismo artículo, donde dice que en los numerales cuarto y el numeral quinto, que es el que estoy citando, se restablecerán los términos cuando hubiera improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o la aplicación del principio de oportunidad. En este caso, señor juez, lo contextualizo, ya lo voy a hacer pues más detalladamente. Este es un caso que tiene o le dictaron medida de aseguramiento desde el 2 de marzo del 2019, se realizó una verificación de preacuerdo, el juzgado 11 penal de circuito aprobó ese preacuerdo, el Ministerio Público, que también es la misma persona que representa o está en esta audiencia, apeló esta decisión, el Tribunal Superior improbó ese preacuerdo y estamos hasta la fecha de hoy sin que el juzgado haya citado el juzgado 11 a nueva audiencia y con eso ya me darían los 120 días. Ese es como un resumen de lo que lo estoy contextualizando. Pero entonces ya voy a pasar a explicarle con más detenimiento y explicando pues con los elementos materiales probatorios que envié tanto al juzgado como a la fiscalía, cuáles, que probatoriamente sustenta la solicitud que estoy haciendo. Entonces, ¿El 2 de marzo del 2019 o 2020? Del 2019, señor juez. La medida de aseguramiento, ok. Exactamente. Entonces voy a pasar a explicar primero con esa fecha. Efectivamente, al señor Ober Armando Ledesma Arias, el juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías, legaliza la captura. La fiscalía, en este caso la fiscalía representada por la 27 seccional unidad de flagrancia, imputa unos cargos de homicidio agravado, entre otros, y efectivamente este despacho impone medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario o penitenciario al señor Ober Armando Ledesma Arias. Entonces vemos que desde el 2 de marzo, que sería la primera del año 2019, el señor Ober Armando Ledesma cuenta con una medida de aseguramiento y hasta la fecha de hoy está con esa medida de aseguramiento, señor juez. Entonces sería pues de su competencia en el caso de levantarle la medida de aseguramiento por vencimiento de términos. Seguidamente, señor juez, la siguiente fecha jurídicamente relevante, y pues aquí tengo que aclarar, la Fiscalía y la Defensa en uso a la justicia consuensada y con base en el adelantar y que no se dilate el proceso, ha decidido en primera instancia celebrar un preacuerdo entre el señor Ober Armando Ledesma Arias, la Fiscalía y pues comunicándole a la víctima. Este defensor pues consideró que no era procedente irse a juicio y que se celebrara la acusación
y se creyó pues que esto iba a adelantar los términos y se radicó, señor juez, un acta de preacuerdo como escrito de acusación, señor juez, algo que es perfectamente válido. Señor juez, pues aclaro que en el archivo PDF que muestro, el documento que acabé de decir anteriormente se llama Medida de Aseguramiento 2 de marzo del 2019, over Arias Juzgado 14 PMG, así se llama el archivo, pues para que usted lo vaya siguiendo y ordenando ahí. Seguidamente, como le dije, ¿qué se radicó? Se radicó escrito de acusación, o sea, se radicó una acta de preacuerdo por parte de la Fiscalía junto con esta defensa y el acusado ante el centro de servicios, como le dije, en esta ocasión esta acta de preacuerdo hace como escrito de acusación de la Fiscalía buscando que se fuera más rápido el proceso, que el despacho cuando llegara a la audiencia de verificación del preacuerdo ya supiera los términos del preacuerdo. Adicionalmente, el señor Over Armando Ledesma Arias siempre se mostró colaborativo, en este caso con la Fiscalía, también dio cierta información sobre unos presuntos hechos. Entonces, en esta actitud colaborativa, pues la Fiscalía decidió hacer esta acta de preacuerdo como escrito de acusación y la radicó ante el Centro de Servicios de los juzgados penales, dice ahí, el 21 del 06 del 2019 se radicó esta acta de preacuerdo. Le correspondió el reparto al juzgado 11 penal de circuito. Este archivo que le acabo, la constancia de esto, se llama acta de preacuerdo firmada over Fiscalía como escrito de acusación. Así fue el PDF que acabé de enviar, señor juez. Seguidamente, señor juez, se dictan o se fijan una serie de audiencias, pues que considero que pues, las debe tener en cuenta y envíe igual las actas, pero pues no son así como jurídicamente relevantes, donde se aplazaban porque no llevaban al acusado, otra se aplazó porque sí, también porque no lo llevaban, porque había... Bien, doctor. A ver, doctor, yo necesito esa información con los elementos materiales de prueba. Es decir, yo necesito saber qué pasó con las actas. A ver, si se llevó, para que usted me diga qué pasó. A ver. Y de una vez vamos a aclarar este asunto, doctor. A ver. Sí, claro, señor juez, no hay... Doctor, disculpe un momentico. Sí. La medida de aseguramiento fue el 2 de marzo de 2019, ¿correcto? Sí, es correcto. Bueno, allí, ahí mismo, ¿se confeccionó el preacuerdo? Eso es lo que yo entendí. No, señor juez. Se dictó medida de aseguramiento, después esta defensa habló con la Fiscalía, antes de que ellos radicaran el escrito de acusación, se radicó una acta de preacuerdo como escrito de acusación. O sea, ¿En qué fecha, doctor? Ya se la repito, escrito de acusación. A ver, tengo entendido que hay dos preacuerdos. El 21 de junio del 2019. Ese es el preacuerdo del que usted me está hablando. Ese es el documento que elaboró la Fiscalía y lo radicó como escrito de acusación, bueno, donde dice los términos del preacuerdo. Listo, doctor. Bueno, muy bien. Ese fue el que verificó el juez 11 penal de circuito, que lo aprobó, y ese fue el que apelaron y el tribunal lo improbó. Exactamente, señor juez. Bueno, ese es, bueno, ok. Bueno, lo improbó, listo. ¿Qué pasó a partir de allí? Bueno, señor juez. ¿Cuándo lo improbó? Es decir, ¿cuándo el tribunal improbó eso? Bueno, señor juez, entonces voy a pasar. Hay un documento que dice acta octubre, juzgado 11 PCC. Ahí, ¿qué pasó, señor juez? En el juzgado 11 penal de circuito, en octubre 23 del 2019, comienza la audiencia a las 4:15 y termina a las 6 p.m. Sí, doctor. No, a ver. Necesito claridad sobre esto, doctor. Sí, señor juez. Bueno, tenemos que el 2 de marzo del 2019 se impone la medida de aseguramiento.
Es correcto, señor juez. El 6 de, el 21 de junio de 2019 se presenta el preacuerdo. Se presenta, o sea, lo que ese preacuerdo, se presenta el escrito de acusación, señor juez, sino que no se presenta un escrito de acusación como tal, sino que se le dice al juzgado que se va a hacer preacuerdo. Bueno, ok, es un preacuerdo, presentan el preacuerdo, eso es lo que verificó el juzgado 11 penal de circuito, ¿correcto? Exactamente, Vamos despacio, doctor. Entonces, lo verificó el 11 penal de circuito, lo aprobó y el tribunal lo imprueba. ¿Cuándo lo imprueba, doctor? Señor juez, es que eso es lo que voy a pasar a decir. Mire, el 21 de junio del 2019 se radica el escrito de acusación, pero diciendo que se va a hacer un preacuerdo. Se radica ante el centro de servicios. El centro de servicios lo reparte al juzgado 11 penal de circuito. El juzgado 11 penal de circuito fija fecha para verificación del preacuerdo. Y esa fecha... Bueno, perfecto, doctor. Bueno, listo. el 21 presentan un preacuerdo. Verifica, ahí donde el 21 de junio del 2019, el juzgado 11 verifica ese preacuerdo, lo aprueba, va al tribunal y lo imprueba. ¿Cuándo regresó ese proceso al juzgado? O mejor, ¿cuándo lo improbó el tribunal? Señor juez, es que no, creo que de pronto no me estoy haciendo entender, usted no me está entendiendo. El 21 de junio del 2000. Sí, cuénteme. Bueno, el 21 de junio, bueno, después de la medida de aseguramiento, como usted lo debe saber, se presenta un escrito de acusación. ¿Es correcto? En este caso, el escrito, o sea, el escrito de acusación no se presentó como escrito de acusación, sino que la fiscalía presentó un acta donde dijo que estaba haciendo preacuerdo, que citara para audiencia y verificación de preacuerdo. Entonces, vea, doctor, eso es un preacuerdo. Ahora, si lo tomaron, doctor, si lo tomaron como un preacuerdo y el juzgado 11 lo verificó, es un preacuerdo. Exactamente, pero la fecha, ya le voy a decir la fecha en la cual comenzó la verificación de preacuerdo. La audiencia de verificación de preacuerdo se fijó para octubre 23 del 2019. Ahí está la constancia. Un momentico. Dice usted que el escrito de acusación donde iba el preacuerdo fue el 21 de junio del 2019, ¿correcto? Es correcto. Bueno, listo. Entonces, ¿para cuándo fijan fecha para verificar ese preacuerdo? Eso, ya. Fijan fecha para octubre 23 del 2019 en el juzgado 11 penal de circuito. Octubre 23 del 19. Sí, ok. es correcto. Entonces, señor juez, como le digo, la audiencia... Disculpe, sí, bueno. ¿Qué pasó en octubre 19 del 2019? Ya, la audiencia empieza a las 4:15 y termina a las 6 p.m. Ahí la fiscalía verbalizó el preacuerdo, la defensa estuvo de acuerdo, la representación de víctimas estuvo de acuerdo en ese sentido, y el Ministerio Público manifestó que no estaba de acuerdo, señor juez. Entonces... Un momentico. Allí verificaron ese preacuerdo y el Ministerio Público apeló. No, señor juez, es que no me deja terminar. ¿Qué es lo que pasó? Se estaba celebrando toda la audiencia, todas las partes, y justo cuando se le iba a preguntar al señor Over Armando Ledesma Arias si aceptaba o no el preacuerdo, se fue la energía en la cárcel, por eso fue que esperamos hasta las 6, y no se pudo terminar por eso, porque él no dijo que aceptaba el preacuerdo, no se pudo terminar ese día. Pero ahí se hicieron todas las argumentaciones. Entonces, ahora sí vamos para la parte, para la audiencia que usted responde. Ya le digo cuándo fue la fecha. ¿Se fija nueva fecha? Bueno, entonces tenemos que el 23 de octubre del 2019, cuando iban a verificar ese preacuerdo, se fue la luz. Es correcto, es correcto. Bueno, entonces no lo hicieron. ¿Para cuándo fijaron? Ya le digo exactamente.
Listo, señor juez. Entonces el juzgado 11 penal de circuito fija audiencia para enero 27 del 2020. Del 2020, para la verificación del preacuerdo, ¿correcto? Es correcto. Esta audiencia comienza a las 4:10, termina a las 5:45. Ahí sí, señor juez, la judicatura dice, verificado lo anterior, la judicatura aprueba el preacuerdo, el señor Over dice que sí acepta el preacuerdo, efectivamente, se corre traslado a las partes por si desea interponer algún tipo de recurso. Todas las partes, en este caso, dicen que no desean intervenir recurso, pero el interviniente especial, que sería el Ministerio Público, interpone recurso de apelación, pues haciendo una argumentación que no estaba de acuerdo con el preacuerdo, que por la sentencia de la Corte Constitucional, bueno, tiene sus argumentos, y el juzgado 11 acepta la argumentación del Ministerio Público y acepta el recurso de apelación que se interpone en este caso por la representante del Ministerio Público. Ahí está el acta, señor juez. El archivo se llama acta verificación preacuerdo apelada, y pues es el acta que expide el juzgado 11 penal. Bueno, bueno, doctor, apelan, va al tribunal y el tribunal revoca. ¿En qué fecha? Ya le confirmo la fecha. Listo, entonces, obviamente, pues por la apelación se va esto a la segunda instancia, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali. Esta sería la fecha, señor juez, el 27 de julio del año 2020, el Tribunal Superior de Cali, el magistrado ponente Orlando de Jesús Pérez Bedoya, estudia este preacuerdo, pues digamos que en el fondo... Y lo revoca. Exactamente, lo imprueba por otra argumentación totalmente diferente, pero lo imprueba. Y lo revoca. Bueno, ¿y para cuándo se fija, doctor, entonces? Cuando llega al juzgado, ¿para cuándo fija? Exactamente, dice, resuelve revocar el auto interlocutorio proferido por el juzgado 11 penal de circuito el 27 de enero del 2020 para en su lugar improbar el preacuerdo presentado por la Fiscalía Over Armando Ledesma Arias y su defensor. Dice, regrese las diligencias a la oficina de origen para lo de su cargo. Dice que la notificación se hará electrónica. Ese mismo día me notifican a mí, también notifican al doctor Luis Saavedra. Sí, sí, doctor, ya sabemos. Bueno, cuando llega el juzgado, ¿qué hace? El juzgado 11 penal de circuito. Exactamente, señor juez. ¿Fija para cuándo? Ese es el problema, señor juez, que hasta la fecha el juzgado 11 penal de circuito no ha fijado fecha de audiencia, señor juez. Y mire, señor juez, este defensor, haciendo un poco más, radica un derecho de petición porque le interesa que se resuelva esta situación jurídica. El derecho de petición fue radicado el 3 de noviembre del 2020, señor juez. Radiqué un derecho de petición al j11pccali@sendog.ramajudicial.gov.co, que es donde el juzgado me ha notificado absolutamente nada, solicitando, señor juez, ahí también radico el derecho de petición, solicitando, mire, derecho de petición, dice que solicito amablemente me sea informada o programada la fecha de audiencia para verificación del preacuerdo del señor Over Armando Ledesma Arias, o se me diga cuándo se va a notificar, cuándo se va a programar la audiencia. Radico el pantallazo y el derecho de petición, y el juzgado 11 penal de circuito hasta la fecha guarda silencio tanto del derecho de petición como de algún tipo de notificación de fecha de audiencia, señor juez. Entonces, habiendo, pues para que usted vea que no hay ningún tipo de malicia ni de maniobra dilatoria por parte de la defensa, sino que tanto defensa como fiscalía han estado pendientes de este caso, de darle algún tipo de solución. Lastimosamente, pues la judicatura ha fallado en este caso. Entonces, señor juez, según estos hitos procesales que le envié y las actas que le envié, derecho de petición que le envié, poderes que le envié,
vemos y observamos, señor juez, cómo este caso caja a la perfección con el artículo 317, con el numeral quinto, con el parágrafo segundo, señor juez. Y ahí es donde yo tomo estas fechas. Como usted lo ve, señor juez, se piden 120 días contados a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación. Señor juez, según lo que acabo de decir y como lo dice la ley procesal, en este caso el escrito, el acta de preacuerdo firmado entre la Fiscalía y la Defensa hace de escrito de acusación. Pensamos que esto iba a agilizar las cosas, lastimosamente no fue así y pasó un tiempo y vemos cómo cómo se imprueba el preacuerdo el día, voy a tomar a partir del 28, que es el día siguiente a la notificación, el 28 de julio de este año 2020, el tribunal notifica que imprueba el preacuerdo, señor juez. Y si hacemos una cuenta aritmética, bueno, esto basado con el parágrafo segundo que dice que se restablecerán los términos cuando hubiera improbación, señor juez. ¿Qué significa eso? Que si bien el señor Over Armando Ledesma Arias tiene una medida de aseguramiento desde marzo del 2019, estamos tratando de resolver la situación jurídica de él. Yo no estoy tomando desde marzo del 2019, estoy tomando la fecha en que el tribunal devolvió el preacuerdo, en este caso que sería el 20, estoy tomando un día después, el 28 de julio del año 2020, y si hacemos pues una cuenta aritmética, señor juez, a la fecha de hoy van 145 días sin que el juzgado 11 penal de circuito se pronuncie o notifique acerca de algún tipo de audiencia para solucionar la situación de esto. Esto lo estoy tomando a la fecha de hoy, señor juez, pero si pues usted decide tomar la fecha de que yo radiqué la solicitud, pues fue hace 5 días y vemos que hay 140 días a la fecha. Esto supera los 120 días, señor juez. Adicionalmente, señor juez, vemos que el parágrafo 1 no se podría aplicar, que es el que dobla los términos, porque dice que es cuando haya justicia especializada, o sean 3 o más los imputados o acusados. Vemos que este caso no es de justicia especializada y solamente es una persona que está siendo judicializada. Y el parágrafo 3 que dice que cuando la audiencia no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, señor juez, vemos que por parte de la defensa no hay ningún tipo de maniobra dilatoria. Antes ha querido coadyudar y que se resuelva esta situación, porque a este defensor tampoco le conviene tener casos eternos en la judicatura, y menos a la persona que defiendo, que quiere ya solucionar su situación jurídica. Tampoco se podría aplicar algún tipo de maniobra dilatoria. Es sencillo, señor juez. Improbaron el preacuerdo el 27 de julio y a la fecha no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada en este sentido, y dice que la audiencia no se hubiera podido iniciar o terminar por causa razonable o por fuerza mayor, señor juez. Aquí no hay ningún tipo de causa razonable, las audiencias se están haciendo vía virtual y más desde el 27 de julio la notificación fue vía virtual, esta audiencia se está haciendo inclusive vía virtual, la Fiscalía no ha tenido ningún tipo de problema inconveniente, pues porque no la han citado en este caso. Entonces vemos que no hay ningún tipo de razón o de eximente de fuerza mayor o de hecho externo que imposibilite realizar una audiencia en este caso, señor juez. Entonces, haciendo pues ya un recuento final, vemos que son 120 días los que debe cumplir el señor Over, ya que no hay ninguna otra causal que doble los términos o aumente los términos. Se restablecen los términos. Al restablecer los términos no ha pasado absolutamente nada, ningún otro hecho procesal. Entonces, señor juez, le solicitaría en este caso que habiendo superado ya este término y con causa pues de la teoría del plazo razonable, que las personas no pueden estar eternamente con medidas de aseguramiento en este sentido, que no ha habido maniobras dilatorias,
pues se declare la libertad del señor Over Armando Ledesma Arias por las razones que acabé de argumentar anteriormente. Señor juez, toda esta documentación y todo esto que acabo de sustentar, se lo envié tanto el correo suyo como el correo de la Fiscalía, cada una de las actas, derechos de petición y el pantallazo del correo electrónico. No sé si necesita que las enumere uno por uno o ya con eso es suficiente, señor juez. Bien, doctor, no, pues lo que usted está, a ver, pues está manifestando es de que el término está vencido a partir del 27 de julio del 2020, porque hacia atrás es todo lo que tiene que ver con el preacuerdo, y el 27 de julio del 2020 es que el tribunal revoca pues ese preacuerdo que había sido aprobado. Sí es correcto. En síntesis, lo que yo le he escuchado es de que a partir del 27 de julio hasta el día de hoy, como no ha pasado absolutamente nada, el término está vencido. Eso es lo que usted ha manifestado. Sí, es correcto, señor juez. Lo anterior lo hice como para contextualizarlo usted, pero la fecha que interesa es cuando el tribunal devolvió el preacuerdo y que no ha pasado nada. Es correcto la interpretación. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, en esas condiciones le concedo el uso de la palabra a la Fiscalía. Gracias, su señoría. Teniendo en cuenta pues que esta instancia fiscal se presenta el día de hoy como apoyo de la Fiscalía 27 seccional, se me ha corrido traslado de los elementos materiales probatorios contentivos de la carpeta, los cuales armonizan con aquellos descubiertos por la defensa y frente a sus argumentaciones, entonces, al verificar que se trata de los mismos que han sido puestos de presente para esta instancia fiscal en la sustentación de esta audiencia, no tiene oposición, puesto que no hay ningún otro elemento diferente al ya esbozado que nos pueda argumentar o decir que el término no ha corrido en la forma en que está siendo relatado por la defensa. Por tanto, la Fiscalía no se opone a la petición, su señoría. Bien, el Ministerio Público. Gracias, señor juez. En ese caso, pues ya el defensor lo ha contextualizado. Esta gente del Ministerio Público bien conoce esta actuación, señoría. Y efectivamente, el 27 de julio, el tribunal improbó el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la defensa relacionado con el delito de homicidio y porte ilegal de armas. Hay una inquietud que de pronto pudiera acreditarme la defensa, es cuándo el juzgado recibió el expediente, su señoría, si podemos tener esa fecha. Señor defensor, ¿tiene ese dato? Señor juez, sí, efectivamente el día posterior fue el 28 de julio del 2020, el juzgado también recibió esa notificación, pues según lo que me llega a mi correo electrónico también está con copia al juzgado, entonces pues ese es el medio como se está notificando electrónicamente actualmente, entonces sería el 28 de julio. Vale, gracias. Bueno, siendo así, señor juez, está claro que después de haberse improbado el preacuerdo, el 28 de julio nuevamente, tal como lo ha determinado el parágrafo segundo del artículo 317 de la ley 906, pues se restablecían los términos, en este caso eran 120 días desde la presentación del escrito de acusación para que se diera inicio al juicio oral, y lo cierto es que el juzgado a la fecha pues no ha convocado, esta funcionaria tampoco conoce que se hubiese convocado para audiencia, en este caso de acusación, como quiera que el escrito de preacuerdo tenía la calidad de ser un escrito, no se elevó a acusación, sino un escrito de preacuerdo. Así las cosas, sus señorías, es cierto, a la fecha entonces sí han pasado más de los 120 días que establece la ley, y en este caso debe decirse que es un término que la ley ha fijado como un término razonable, un plazo razonable para que el juzgado de conocimiento lleve a cabo pues entre ese término estas audiencias fijadas en el sistema acusatorio. Entonces, siendo así, pues tendríamos que tener en cuenta, de un lado, lo establecido en la Constitución Política, en el artículo 29, que establece pues que las actuaciones se deben adelantar sin dilaciones indebidas, y que este desarrollo del artículo 29 ampliamente la Corte Interamericana lo viene desarrollando
en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en varios casos, al determinar pues que existiendo unos plazos, esos plazos son los que la ley considera razonables para que se apliquen, y así lo ha establecido la Corte Constitucional. Justamente pues esta norma es un desarrollo que consagró la Corte Constitucional y le exigió al legislador establecer esos plazos pues que no se tenían. De ahí, su señoría, que ante la evidencia de que el plazo se ha superado, pues no queda otra solución y remedio, es que se le dé aplicación a la norma y de esa forma pues cumplir así lo establecido en la ley. Su señoría, gracias. Bien, la persona que funge como víctima, la señora madre del señor, ¿cómo llama? ¿Me repite el nombre, por favor? Mi nombre es Elena Taborda Aguilar. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Cruz Elena Taborda Aguilar. ¿Luz Elena? Sí, Cruz Elena. Luz Elena Taborda Aguilar. Bueno, Luz Elena, ¿qué tienes para decir a lo que se ha manifestado en esta audiencia? Bueno, yo para esa audiencia, como entenderás, la verdad que el señor juez y ese juez, qué pena me da, pero en los momentos que cogieron a ese muchacho casi no se ha hecho nada. Nosotros estuvimos presentándonos, la mujer y yo, que soy la mamá, estuvimos yendo a la fiscalía, nos vacilaban, que fuéramos a una audiencia, no la había, que porque no lo podían presentar con una cosa que con la otra. La última audiencia que hicieron, la juez le dijo, si me traen a los hijos, si no lo traen, no hay audiencia, porque siempre vienen, porque día lo montaron también por cámara, y entonces yo no entiendo eso es una falta que están haciendo, qué pena me da, me perdona, pero es una falta, si lo van a dejar en libertad, es una falta que están haciendo, porque igual yo hablé con el señor fiscal 27 de vida, yo hablé con él y le dije, pero ¿qué opción hay de que dejen en libertad a ese muchacho? Y me dijo, pues el abogado puede sacarlo porque tiene plata. Nosotros no tenemos plata, nosotros nos quedaron muy tres niños sufriendo, que todavía están sufriendo mucho, y yo también las estamos muy enfermas, para que me salgan con el cuento y que ya no hay libertad, ¿no? Qué pena me da, no ha pagado casi nada. Y ya que libertad, ellos se ingeniaron eso, qué pena, me perdonan, pero eso ya me veo yo que cansa. Para mí, eso, imagínate, Juan sabe que de la audiencia última que nos pidieron, no nos volvieron a llamar, yo me estoy presentando el de la secretaria ahí en la URI, y ella me decía, no, tranquila, mami, que a nomás haya audiencia o algo, la llamamos. Igual, dijeron que no iba a haber audiencia porque iba a juicio eso, que se le iba a juicio. Ese día yo me comuniqué con ella, ella me llamó y me dijo, no, señora, qué pena, lo que pasa por esta pandemia, no se ha podido hacer nada, ni nada, y dije, ¿cómo es que? Yo me estoy comunicando con usted para que me diga, explique lo que está pasando, y me dijo, no, esto es porque esta pandemia está muy tenaz. Entonces, posiblemente para enero, si Dios quiere, nosotros llamamos a ver si hay audiencia o hay algo. El abogado, se supone que el abogado que tiene el muchacho, él lo puede sacar, ¿no? Él lo puede sacar. Entonces yo no entiendo, no nos llamaron para nada, no hace mucho que yo me comuniqué con la secretaria que me dijo, tranquila, no saben que yo la llamo. Vea, hasta el de hoy, ahorita que me vienen a llamar y dicen que posiblemente le van a dar libertad. No, Juan Pedro que mataron de todo. Mi hijo me lo mató, ese tipo me lo mató. Entonces yo no entiendo el por qué pueden hacer esto, ya escondidas, porque yo lo llaman a uno precisamente, ya sale libertad y ya, y todo acabó, no señor. Eso no es así, yo necesito que hagan una audiencia o qué sé yo, que yo esté presente y la mujer. Pero esto así no podemos.
así no es que doctor, qué pena me da, o ustedes verán, ustedes son los que hablan, los que saben y todo, yo no sé nada de nada, de leyes ni nada, pero como les explico, esos niños han estado mal vistos, son muchos, no tan grandes, ya lo van a dejar en libertad, porque tienen una hija, yo tengo otra niña que no hay, no llora, no frío, tengo la niña que tiene 14 años, y me dice, abuela, no sé qué hacer, no estamos acá. Quiero morirme. Imagínense, una niña de 14 años está estresada. Y yo no entiendo esto así todo en la vida. Bueno, mujer. Estoy muy enferma y todo, entonces yo no sé, quiero que me arreglen esto, pero eso así no se puede, no pagaron ni siquiera, lo mató en octubre. Y ahora ni se me llama que posiblemente ganó libertad. No, esto no es así, doctor, qué pena mía. Bueno, mujer, muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a tomar la determinación, pues de acuerdo a lo que se ha planteado en esta audiencia pública y de acuerdo a lo que autoriza la ley, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, ok, ya, no se vaya a desconectar, ya vamos a tomar la decisión, por favor. Un momentico, por favor. Bien, a las partes, por favor, no se vayan a desconectar. Voy a verificar algo aquí de los elementos materiales de prueba que trasladaron y ya vengo con ustedes. No se vayan a desconectar, por favor, doctores. Bueno, aquí estoy pendiente. Ok, doctora Jimena, doctora Marta Inés. Doctora, aquí estamos. Bueno, Tranquila. ok.
Doctores, reiniciamos la audiencia. Señora, ya vamos a tomar la determinación, ¿correcto? Bueno, correcto. Luz Helena, vamos a tomar la decisión. Bueno, listo. Bien, ok. Es una buena decisión porque... Bueno, ya vamos. Escuchadas entonces las intervenciones de las partes, disculpe, la doctora Jimena, la doctora Marta, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, lo escucho, doctor, también. Sí, doctor, lo escuchamos. Ok, doctor Juan David también, bueno, ok. Después de escuchar, entonces escuchadas las intervenciones, decíamos, de las partes dentro de esta audiencia pública, entra el despacho a decidir lo pertinente en relación con la solicitud de libertad por vencimiento de términos deprecada por la defensa en cabeza del doctor Juan David Castillo Sánchez en favor de los intereses de Over Armando Ledesma Arias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 317, numeral quinto del Código de Procedimiento Penal. Bien, de acuerdo a lo que se ha escuchado en esta audiencia pública, como ya lo hemos mencionado, la defensa ha precisado que desde el 2 de marzo del año 2019, cuando se le impone pues esa medida de aseguramiento a su prohijado, la Fiscalía, esa medida de aseguramiento la impuso pues el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías. La Fiscalía entonces, en acuerdo con la defensa y el procesado, presenta, de acuerdo a lo que se ha indicado en esta audiencia pública, el escrito de acusación y el preacuerdo el 21 de junio del año 2019. Este proceso le correspondió al Juzgado 11 Penal de Circuito, quien fijó las audiencias de preacuerdo en las fechas que se han mencionado en esta audiencia pública. Lo cierto es de que finalmente el juez 11 Penal de Circuito, después de citar a las partes en varias fechas por el año 2019, aprueba el preacuerdo que suscribieron la Fiscalía y el doctor Juan David Castillo Sánchez, quien es el abogado de Over Armando Ledesma Arias. Pero una vez ese preacuerdo es aprobado por el Juzgado 11 Penal del Circuito de esta ciudad de Cali, el Ministerio Público apela a esa decisión que la conoce el Honorable Tribunal Superior de Cali de esta ciudad de Cali, de esta ciudad. Y el día 27 de julio del año 2020, ese preacuerdo se aprobó el 27 de enero de este año, del año 2020, por parte del Juzgado 11 Penal de Circuito. Allí donde donde apela el Ministerio Público y le corresponde pues al Honorable Tribunal Superior de Cali, al magistrado Orlando de Jesús Pérez Bedoya, dice aprobado mediante correo electrónico del doctor Juan Manuel Tello Sánchez y el magistrado Carlos Antonio Barreto Pérez. Al verificar ese preacuerdo, el tribunal revoca esa decisión del Juzgado 11 Penal del Circuito de esta ciudad de Cali.
el tribunal en la parte resolutiva precisó lo siguiente, dice revocar el auto interlocutorio proferido por el Juzgado 11 Penal del Circuito de la ciudad de Cali Valle con función de conocimiento el 27 de enero del 2020 para en su lugar improbar el preacuerdo presentado por la Fiscalía Oder Armando Ledesma Arias y su defensor y ordena que regrese pues las diligencias a la oficina de origen y ordena la notificación correspondiente. ¿Qué tenemos hasta aquí entonces? De que el 2 de marzo del 2019 le impone la medida de aseguramiento por parte del Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías a el señor Oder Armando Ledesma Arias. Se presenta pues ese preacuerdo el 21 de junio del año 2019. Es aprobado por el Juzgado 11 Penal del Circuito de esta ciudad de Cali en enero 27 del 2020. Como esa decisión es apelada, es enviada al Tribunal Superior de Cali, donde los magistrados a los cuales ya hemos hecho mención el 27 de julio del 2020 revocaron esa decisión del Juzgado 11 Penal de Circuito. Y hasta la fecha, pues, no se tiene conocimiento, de acuerdo a lo que se ha manifestado en esta audiencia pública por parte tanto de la Fiscalía, el Ministerio Público y la Defensa y de los elementos materiales de prueba que se presentaron, no se ha presentado ninguna circunstancia que tenga que ver con el adelantamiento de esta audiencia pública. La defensa ha manifestado de que presentó una solicitud ante el Juzgado 11 Penal de Circuito de esta ciudad de Cali, un derecho de petición, para que le informaran pues la fecha para la audiencia pública y la defensa ha manifestado de que hasta este momento se ha guardado pues silencio. Bien, lo que concretamente está solicitando la defensa es que a partir de ese 27 de julio del año 2020 y hasta la fecha, no han sido convocados bien para adelantar la audiencia de acusación dentro de esta investigación. Es decir, hasta ahora no ha ocurrido absolutamente nada. Bien. En esas condiciones hemos de manifestar lo siguiente. Efectivamente, ese artículo 317 del Código de Procedimiento Penal ha venido siendo objeto de pues algunas modificaciones a través de la Ley 1760 del 2015 y la Ley 1786 del 1 de julio del 2016. En esta última norma, Ley 1760 del 2016, en su artículo segundo, se modificó pues el artículo cuarto de la Ley 1760 del 2015, el cual quedó de la siguiente manera. Artículo 317, causales de libertad. Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos. El defensor está invocando el numeral quinto, dice, cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. Bien. Tenemos que se ha precisado en esta audiencia en particular que ese escrito de acusación donde va inmerso pues el preacuerdo ocurrió el 21 de septiembre, 21 de junio del año 2019 y que pues en consecuencia ese proceso le correspondió al Juzgado 11 Penal de Circuito de esta ciudad de Cali. La audiencia se fijaron para
adelantar el preacuerdo, porque así lo determinaron la defensa así lo determinó la defensa y la fiscalía. Y el juzgado 11 penal de circuito aprueba ese preacuerdo, pero el 27 de julio del 2020, reiteramos, el Tribunal Superior de Cali revoca esa decisión. Hasta la fecha no ha ocurrido absolutamente nada, tal y como lo dicen los elementos materiales de prueba que se trasladaron, y así lo confirmaron las partes, la Fiscalía, el Ministerio Público y la Defensa, que no han sido citados dentro de esta investigación para audiencia alguna. Entonces, si eso es así, del 27 de julio del 2020, cuando se restablecen los términos, porque en esta fecha, es decir, los términos estaban suspendidos por aquello del preacuerdo, pero se restablecieron el 27 de julio del año 2020, donde el tribunal pues revoca la decisión de la aprobación del preacuerdo. Y si de esta fecha, 27 de julio, al día de hoy, no ha ocurrido nada, ha transcurrido el término sin ninguna manifestación por parte del juzgado 11 penal de circuito o de la fiscalía, la verdad es que de esa fecha, 27 de julio, al día de hoy, han transcurrido 149 días. 149 días. ¿Eso qué significa? Eso significa que ese artículo 317, numeral cuarto, está hablando de 120 días, contados a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación y no se haya dado inicio al juicio oral. En este caso, van 149 días sin que ni siquiera se haya fijado la fecha para la acusación. Igual, lo del parágrafo primero, cuando se dice de que se duplican los términos, la razón le asiste a la defensa porque en los numerales 4, 5 y 6 se incrementan, pero cuando ocurran ciertas circunstancias. Cuando el proceso se surta ante la justicia especializada, que no es este caso. Que sean 3 o más los imputados o acusados, que tampoco es este caso. Que la investigación sea de actos de corrupción, de que trata la ley 1474 del 2011, tampoco es de este caso. O de cualquiera de las conductas previstas en el título cuarto del libro segundo de la ley 599 del 2000, del Código Penal, que tampoco corresponde pues a esta situación. Les pido por favor un segundito, por favor. Sí, les pido un segundito, por favor. Doctores. Sí, señor juez, no hay problema. Doctores, un segundito, por favor. Sí, señor juez. Tranquilo, doctor.
Bien, reiniciamos entonces, doctores. Decíamos entonces que ese término se debe de contabilizar a partir del 27 de julio del año 2020, que a la fecha han transcurrido 149 días. Si esos son 149 días, sin que se haya fijado fecha para la acusación o, en fin, para llevar a cabo la audiencia de acusación, igual el término de los 120 días, porque no se duplica, tal y como ya lo hemos mencionado, no se duplica el término, entonces serían 120 días y el término que ha transcurrido son 149 días, que es superior a esos 120 días. Hay para manifestar entonces lo siguiente. A ver, estamos tomando la fecha del 27 de julio del 2020, pero el 27 de julio del 2020 el término se reactiva nuevamente. Es decir, que habría que contabilizar entonces a partir de la presentación de ese escrito de acusación del 21 de junio del 2019. Entonces, si está vencido a partir del 27 de julio del 2020, pues con mayores veras si se tiene en cuenta ese escrito de acusación del 21 de junio del 2019. Ahora, si en gracia de discusión se pueda decir que el término no está corriendo porque no se ha presentado el escrito de acusación como tal a partir del 27 de julio de 2020, es solamente una suposición, que a partir del 27 de julio de 2020 no se ha presentado el escrito de acusación como tal. Igual, en esas condiciones, el término también estaría vencido porque esa presentación del escrito de acusación serían 60 días, como ya lo ha decantado la Corte Suprema de Justicia. Bien, al Ministerio Público, a la defensa, a la Fiscalía y al Ministerio Público le asisten por razón, en el sentido de que esos términos ya se encuentran pues superados y que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Nacional, donde se establece pues lo relacionado con las dilaciones injustificadas, indebidas, la Comisión Americana de los Derechos Humanos, donde en ese numeral 8.1 se habla pues efectivamente del plazo razonable y donde ya se ha decretado ese plazo que se ha considerado pues razonable para llevar a cabo algunos actos. En este caso eran 120 días a partir de la presentación del escrito de acusación y ese término ya se ha superado y de conformidad entonces con la ley, con la Constitución, artículo 29 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales relativos al plazo razonable, es que consideramos que ese término se encuentra pues superado, el de los 120 días, y por consiguiente hay que concederle pues la libertad al señor Over Armando Ledesma Arias. Esa libertad es una libertad para aclararle pues a la víctima que es que aquí no se termina el proceso, sino que es como una especie de libertad provisional donde el proceso continúa y es en el juicio oral donde el juez 11 penal de circuito le va a decir si es culpable o no es culpable y asumirá pues toda la responsabilidad que pueda generarse en ese juicio oral. Eso, lo que quiero aclararle a la víctima es de que el proceso no termina aquí, sino que el proceso continúa y es el juez de conocimiento, el 11 penal del circuito, el que finalmente en el juicio oral determinará la responsabilidad o no del señor Over Armando Ledesma Arias. Por consiguiente, entonces, se librará la boleta de libertad de manera inmediata por este despacho o a través del centro de servicios a donde se encuentra detenido esta persona, que creemos es en la cárcel de Villahermosa, esta ciudad de Cali. Esta decisión pues es un auto que admite recursos, se notifican estrados, tiene la palabra la Fiscalía. Sin recursos, señoría. Tiene la palabra el Ministerio Público. Perdón, disculpe, doctora, por favor. La defensa. Sin recursos, señor juez, y sí, efectivamente se encuentra recluido en la cárcel de Villahermosa. Bien, el Ministerio Público. Sin recursos, señor juez, gracias.
Bien, le pregunto a la señora, ¿cómo se llama? Luz Helena, si algo tienes para decir, Luz Helena. No, pues yo ya no sé qué decirles, porque pues si ustedes deciden eso, pues ya no sé. Yo espero que Dios quiera y yo lo entrego a Dios, porque pues en realidad no estoy entendiendo muy bien las cosas. Me esperaron mucho tiempo para decidir esto. Igual no hicieron nada, fue muy poquito tiempo el que sacaron la audiencia de él, como 2 o 3 veces. Y ya, y que porque pasó esta pandemia, ya están decidiendo a él dejar la libertad, pues verán que ya cansada, ya no sé, ya no sé. Bueno, mujer, muy bien. Ok. Bien. Yo le digo que Dios los bendiga. Igualmente, señora. Ok, muy bien. Bueno, siendo las 2:24 de la tarde del día de hoy, 23 de diciembre del año 2020, el despacho del Juzgado Octavo Penal Municipal de la ciudad de Cali Valle con función de control de garantías da por terminada pues esta audiencia pública preliminar. Hemos terminado, podemos retirarnos. Por favor, quiero que se diga, a ver, esta persona está detenida por homicidio con circunstancias de agravación punitiva en concurso heterogéneo con uso de menores de edad y tráfico, fabricación y porte de arma de fuego, doctores. Le pregunto a la defensa o a la fiscalía. Sí, señor. Sí, señor juez. Bien, estos delitos son conforme a la orden de encarcelación, ¿correcto? Sí, doctor. Así están en la boleta de encarcelación. Lo que pasa es que la boleta de encarcelación la hace internamente el juzgado que impone la medida, su señoría. La fiscalía no tiene copia de esas oficios. Bien, al defensor yo le pregunto. Señor juez, pues sí, así quedó en el acta que dictó la medida de aseguramiento el juzgado 14, creería que sí, porque pues tampoco tengo acceso a esa boleta como tal. Bueno, entonces la enviamos de esa manera y bueno, ahí miramos a ver, por eso estamos preguntando para tener como la certeza, porque después devuelven esas boletas porque están mal dirigidas. Bueno, vamos a hacerla así de esa manera. Bueno, doctores, hasta luego, que estén muy bien. Bueno, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Bueno.